Desde hace varios años hasta acá empecé a plantear entre amigos, colegas, familiares, una teoría o una suerte de hipótesis acerca de cómo yo veía o sentía que podía ser el devenir del mercado low cost o del negocio no solo de las aerolíneas de bajo costo, sino de todos aquellos businesses que hoy se referencian bajo esa marca, ¿no? Del low cost. Entonces pensaba que en el mediano y en el largo plazo se podía llegar a presentar una dinámica que yo la discutía quizás por mi propia experiencia como usuario, pero que nunca la había plasmado. Entonces, bueno, me interesaba poder contarles un poco en este video, compartir esta idea con ustedes, a ver si ustedes valga la redundancia, lo sienten de esa manera o creen que puede estar bien orientado o quizás no. Realmente incluso yo me lo pregunto y tampoco tengo certeza sobre si acontecerá, digamos, como me lo planteo. Pero bueno, vamos un poco más al meollo de la cuestión. Lo que aclaro, obviamente, que, quienes me conocen saben que soy abogado, así que no es que pretendo por esto, digamos, hacer valer de nuevo, luego derechos de propiedad intelectual o ensalzarme con un supuesto vicio de originalidad, sino que me resulta realmente atrayente el desafío de dejar constancia de esta visión para pararme años más tarde sobre este video quizás y bueno, y pensar a ver qué tanto de lo que yo decía o de lo que planteaba efectivamente se terminó comprobando en la realidad o era uno más de mis errores y mis ideas quizás un poco más alocadas. Comencemos wikipedia.com, que es un sitio web que de pequeño me era vedado citar en mis producciones escolares por su cosa rigurosidad técnica. Recordemos que Wikipedia es un sitio colaborativo por el cual a veces incluso sucede que se encuentran falsas colaboraciones, gente que quizás por hacer una broma o un chiste termina alterando un documento. Eso hace que especialmente en ciertos lapsos de tiempo la información no sea tan fiable. Pero a lo que aquí importa, yo lo que les quería compartir es cómo define wikipedia.com a lo que es una aerolínea de bajo costo. Entonces lo que dice que una low cost para Wikipedia es una aerolínea de bajo precio que ofrece una tarifa, bueno, como decíamos, más económica a cambio de eliminar muchos de los servicios que reciben los pasajeros de aerolíneas tradicionales o que cobran estos servicios de manera adicional. Es decir, que no es que no se ofrecen los servicios, sino que cobran menos porque no los incluyen en la tarifa base o después también los pueden ofrecer de manera complementaria. Continúa el sitio contando un poco de la historia, digamos, del concepto de la low cost. Y nos dice que esto surgió en Estados Unidos antes de extenderse a Europa a principios de la década de 1990. Fíjense que no es tan antiguo. Y ahí al resto del mundo, ¿no? Ante el aumento de la demanda del transporte aéreo, por supuesto, parte de la globalización y la conectividad que fue creciendo. El término, como seguramente conoces, se fue extendiendo con el correr de los años y logró romper de alguna manera las barreras del mercado aéreo para desembarcar en otros nichos como fitness, gimnasios, modas y más. Hoy ya no es raro encontrar versiones low cost de casi cualquier cosa, ¿no? Aunque ello no sea otra cosa que una mera estrategia de marketing para asociar el producto o el servicio a una ganga, a una oferta o simplemente un bajo precio que vale la pena aprovechar, ¿no? Que no hay que dejar pasar. Ahora sí, yendo entonces al punto de mi planteo, mi sensación es que el modelo low cost, así como está planteado, está destinado a pegar la vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? A retroceder, a retrotraer su esquema. Y argumento, escúcheme simplemente un momento. ¿Por qué? Junto con el ahorro que obviamente para el consumidor supone acceder a servicios, pongamos de transporte aéreo como ejemplo, más económicos y la gratificación que ello naturalmente genera para el bolsillo, la renuncia a beneficios complementarios o accesorios a dicha prestación, como puede ser la comida o bebida dentro del avión, el despacho de una valija o maleta, etcétera, ha deteriorado, según mi visión, paulatinamente la experiencia final del usuario respecto de ese servicio, ¿verdad? Si a ese factor las aerolíneas de bajo costo añaden un ratio más elevado de incidencias de vuelo que las regulares, el deterioro de las marcas involucradas será aún más profundo, ¿verdad? Para que te des una idea, Flybondi, que opera en Argentina desde el año 2018, suele integrar, nosotros decimos el top 10 de las estadísticas diarias de demoras y cancelaciones a nivel global.
publicadas por el sitio especializado FlightAware. Si querés más info te puedo compartir el link. Así que bueno, son cuestiones obviamente que van mellando en la experiencia, ¿no? Y en el concepto que uno tiene de la marca. Entonces volviendo un poco a mi idea, la verdad que considero que estos elementos, junto con otros como, bueno, el límite en la competencia por precio, que las estructuras de costo de una aerolínea genera, es decir, no, llega un momento que no puedes bajar más el precio, obviamente, porque tu negocio tiene que ser redituable, puede influir en la reversión que yo estoy mencionando. Cuando en las aerolíneas ya no tengan margen para competir ofreciendo tarifas más baratas que sus contrincantes, es de esperar, y aquí es cuando se empieza a dar la vuelta, que se focalicen en programas de fidelización, es decir, para que un cliente siga eligiéndolas a ellas por sobre otras aerolíneas y otros medios de transporte incluso. Y puede ser esto a través de millas, acumulación de puntos, alianzas estratégicas con otras líneas de negocio. Entonces es así, es que vuelvan a ofertar de a poco servicios de catering incluidos, mayor carga a bordo para despachar, entre otros. Volviendo sobre esto, ya que no puedo darte precios más bajos, la idea es te incluyo en la tarifa o bebida o comida durante el viaje, por darte un ejemplo. Entonces volvemos a un esquema más similar al tradicional. Te propongo un ejercicio como para explicar de nuevo a qué me refiero con esto del límite en la experiencia del usuario. Supongamos vos ahora estás viendo este video, lo estás viendo desde un ordenador, desde una computadora, en un notebook, laptop, como quieras llamarlo, o incluso desde el celular, desde el móvil. Pero pensá que estás trabajando o que sos una persona, pensemos quizás no en vos, pero en otra persona que hace un clásico trabajo de oficina, ¿sí? Pasa 8, 9, 10 horas trabajando frente a una computadora. Entonces, buena parte de su jornada laboral es esto, estar frente a una pantalla, ¿verdad? Más allá de eso, obviamente, de los daños que puedo ocasionar para la salud, supongamos que un día el jefe o la jefa de esta persona se acerca y le dice, te propongo el siguiente trato. Y le dice lo siguiente. Si renuncias a trabajar con dos monitores, pues esta es una persona que le gusta trabajar con dos monitores, no sé si lo habrá visto, pero hay mucha gente que suele poner en un monitor un archivo, en otro monitor el mail, en un monitor la aplicación de reuniones y en otro quizás guarda también un Excel, un Word, un PDF para ir comparando. Se saca ventaja obviamente de tener los dos abiertos porque puede ver varias cosas, diferentes variables al mismo tiempo, ¿no? Pero el jefe viene, se le plantea y le dice, mira, si vos renunciás a trabajar con dos monitores y le haces el laburo con uno solo, te voy a pagar 1.000 pesos más cada mes. 1.000 pesos, lo digo como cifra simbólica, pueden ser 1.000 dólares, 1.000 euros, cualquier monto. Lo cierto es que vos, o la persona, digamos, que está en este caso, que más o menos maneja un poco de tecnología, sabe que con esos 1.000 pesos le alcanzan no solo para comprar ese monitor luego de algunos meses, sino incluso como para seguir ahorrando. Entonces dice, a ver, prefiero dejar de tener este monitor, si total en unos meses me lo puedo comprar, tendré un monitor que ahora va a ser mío y además puedo seguir ahorrando. Como le entusiasmo obviamente a esta persona hacerse cargo de esa idea, dice, bueno, que sí a la propuesta del jefe. Pero llegamos aquí al punto que para mí es clave. ¿Qué es lo que sucede? ¿Compra o no compra esa persona el monitor sabiendo que igual va a percibir esos 1.000 pesos adicionales? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas no lo compran. ¿Por qué? Lo que dice, bueno, mira, yo puedo más o menos hacer mi trabajo con un monitor, no necesito realmente hacer dos. Te irás imaginando hacia dónde va un poco mi teoría, ¿no? En el caso del monitor quizás no es tan claro, pero ¿qué pasa si a eso le vamos sumando, bueno, ahora trabajás con peores parlantes, ahora trabajás con una silla que no es ergonómicamente tan buena, ahora te quito el mouse y usas únicamente el ratón que tiene la computadora? La persona es muy probable que siga recibiendo ese dinero, ¿sí? Sigue acumulando, atesorando más, pero que su experiencia de trabajo sea peor. Entonces, las herramientas de trabajo se van reduciendo a cambio de una suma de dinero que le permite adquirir ese producto, pero que realmente no lo hace. Entonces, le genera un ahorro adicional, sí, pero es posible que lleguemos al límite del absurdo y que el empleado realmente ponga en riesgo su productividad y hasta, ¿por qué no? Si hablamos también de trabajo de muchas horas, su integridad física, su salud, su calidad de vida, ¿verdad? El empleo entonces estará vinculado a sensaciones poco placenteras y generará cada vez más rechazo de parte del individuo. ¿Por qué? Pues si yo tengo que ir a trabajar, aunque tengo que sentarme en la computadora, y no tengo las herramientas adecuadas para poder desempeñar mi labor, es probable que cada vez empiece a querer menos ese trabajo por más que me motive por otras áreas.
Veas entonces cómo los servicios low cost, la mayoría de los pasajeros, o al menos un número considerable de ellos, no realiza compras a bordo, más allá de que se ofrezcan, ¿no? Prefiere esconder un sándwich o una botella de agua si que puede, o llegar más cansado y hambriento a destino que gastar dinero en ello. Similar suerte corre quien recibe como regalo para su cumpleaños un sobre de dinero. ¿Cuántas veces en un trabajo, en una escuela, juntamos dinero, juntamos plata, damos como regalo? Hemos utilizado una vez esas sumas para hacer gastos, frente a gastos corrientes, que hoy quizás ni recordamos. Me refiero a gastos corrientes, pueden ser, por ejemplo, la boleta de un servicio público, de agua, de gas, una compra de un supermercado. Ni te acordás después que lo hiciste con plata de un regalo. Entonces, ¿por qué a veces cuando nosotros vamos a regalar a alguien dinero le decimos, bueno, pará, vamos a darle una asignación específica? Yo te lo doy, pero para que te compres esto, para que te compres un buen pantalón, para que cambies las zapatillas, para que te vayas de viaje a ese lugar que estabas buscando. Tal vez lo que queremos, o entendiendo también a la persona que va a recibir el regalo, es que quizás no está tan cómoda comprándose, por ejemplo, una remera de marca, o un buzo, o lo que fuera. Entonces los regalos nos dan la posibilidad de disfrutar de un producto o servicio que por nuestros medios, aunque tuviéramos la posibilidad, es decir, aunque tuviéramos el dinero, no hubiéramos adquirido. Ejemplos como estos hay a montones. Dependiendo obviamente del grado de profundidad y compromiso que estemos dispuestos a imprimirle a esta reflexión, podremos pasar a analizar por qué preferimos llegar a un restaurante y que haya 2 y no 10 mesas para sentarse sobre las cuales elegir, a leer quizás a uno de los psicólogos renombrados que han hablado sobre el miedo a la libertad y por qué el ser humano a lo largo de su historia se ha inclinado por opciones que la coartan o limitan. Poder elegir no nos resulta siempre del todo reconfortante. Y acá comparate, si te interesa quizás la lectura un poco como yo me estoy entrando a eso, te sugiero algunos libros, por ejemplo, El miedo a la libertad, del psicólogo social Eric Fromm, o en otro registro, quizás si te estás iniciando en la lectura, algo más suave, Ética para Amador, de Fernando Sabater, que también es un libro que se lee mucho en las escuelas y que te recomiendo, está muy bueno. Volvemos entonces, y ya he dicho muchas veces la palabra volamos, pero para no perder el hilo de la conversación que ya vamos terminando. Lo que yo te quería decir es que, bueno, en estudio, mientras tengas que estudiar o si vas a terapia, bueno, vas a poder encontrar más pistas sobre este concepto que te digo yo, del miedo quizás a la libertad. Pero acá lo que nos importa es reconocer cómo la libertad implica responsabilidad. Es decir, las elecciones que tomamos nos hacen responsables. Entonces muchas veces elegimos no tener que elegir porque no queremos ser responsables de esa elección. ¿Cuántas veces también nos encontramos con un amigo, una persona cercana, tenemos que elegir entre dos opciones? Bueno, ¿qué pedimos? ¿Pollo o pasta? Y realmente nos da lo mismo. Entonces decimos, me da lo mismo, me da lo mismo, me da igual. Las personas muchas veces nos tildan de tibios o tibias por hacer eso. Lo cierto es que aunque nos dé lo mismo, alguien tiene que tomar una decisión. Y quien toma la decisión obviamente se hará responsable por ello o deberá hacerlo, ¿verdad? En el sentido de la low cost, este concepto de que la libertad implica una responsabilidad, entiendo yo que se traduce haciéndonos cargo explícitamente de pagar de manera directa por cada una de las cosas que consumimos a bordo. Ya no compramos un paquete, un pasaje que viene, bueno, parcialmente impuesto, ¿no? Como antes que decíamos, bueno, viajo de punto A a punto B y si me dan algo arriba del avión no es que yo lo elegí, sino que vino con la tarifa, sino que ahora yo tengo que comprar si quiero un alfajor, yo tengo que comprar si quiero un agua y tengo que hacerme cargo de cuánto cuesta, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos más libertad, pero obviamente tenemos más responsabilidad para elegir los servicios que queremos, los que estamos dispuestos a costear y cuáles no. Volviendo a planteo de origen, los hechos realmente parecen no darme la razón. ¿Por qué? Al día de hoy, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, si tuviste la oportunidad de viajar en los últimos años, vas a ver que la mayoría de los vuelos de cabotaje no ofrece comida o tentempié en clase turista. Solo bebidas quizás para poder competir un poco con la low cost, Flybondi o JetSmart. Son las empresas tradicionales las que están volcando de alguna manera su esquema hacia lo que parece el negocio low cost y no a la inversa, quizás como yo te estoy contando que siento que va a pasar. Hoy el mercado, digamos, en Argentina, como para que te des una idea, estamos hablando del año 2024, pero se ha mantenido estable en lo último, más allá del crecimiento, obviamente, con la reciente incorporación de estas aerolíneas, pero un vuelo de cabotaje
Hoy Aerolíneas Argentinas más o menos tiene un 60% de los vuelos. Después tenemos a Flybondi con un 25, 26, JetSmart con un 10, un 11 y después muy marginal otros vuelos privados, digamos que con aerolíneas o con empresas privadas menores de aviación, ¿no? El servicio low cost sin duda es que ha permitido, junto con otros factores, por supuesto, que muchas personas que antes no tenían la posibilidad de trasladarse por estos medios, porque por obviamente una limitación económica, bueno, puedan comenzar a viajar. Entonces, de alguna u otra manera, antes lo que quizás cuando nosotros éramos chicos, viajar en avión era algo exclusivamente para personas de clase alta o de clase media alta, hoy una persona de clase media o incluso una persona de clase media baja con mucho tiempo, digamos, puede planificar un viaje y viajar y utilizar el avión antes que el micro o que el bus de larga distancia, incluso que era la opción quizás más económica años atrás, ¿no? Lo cierto es que una vez que se incorpore toda esa masa de gente, habrá más presión en el sentido que acá propongo, porque lo que yo entiendo es que los consumidores tendemos naturalmente a continuar elevando la vara, a exigir cada vez más. Por su parte, el creciente empuje hacia los gobiernos por parte de la sociedad civil para tomar acciones directas que mitiguen el cambio climático y protejan sus derechos como consumidores en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, entiendo yo que puede continuar elevando las sanciones, impuestos y restricciones sobre los vuelos privados y low cost, que son realmente a veces quizás absurdos, ¿no? Viajan muy pocas personas en un avión, pero contaminan muchísimo, ¿verdad? Para darte un ejemplo en lo que es antitrust, defensa de la competencia, hace realmente muy poco, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así se llama, del gobierno de España, sancionó a las aerolíneas Ryanair, EasyJet, Vueling y Volotea por prácticas abusivas hacia los pasajeros. Por pagar menos, muchas veces nos vemos rehenes de situaciones realmente incómodas, como hablamos antes de las cancelaciones o las demoras. Entonces, lo que entiendo yo es que los gobiernos, al aplicar estas sanciones, estos impuestos, lo que buscarían es que las compañías aéreas internalicen los costos ambientales. Es decir, esta externalidad, un poco más técnico, esta externalidad negativa que genera, obviamente, para el resto de la sociedad su actividad, que la terminen incorporando en sus costos porque a través de un impuesto tengan que pagar por esa contaminación que producen. ¿Sí? Ello obviamente es de esperar que al final del día termine engrosando el precio, el nivel de tarifas. Entonces, un aumento de tarifas en los pasajes aéreos lo que constituiría sería un incentivo para que los pasajeros, bueno, terminen optando quizás por otras vías. Por ejemplo, el tren en Europa está muy extendido, el tren de larga distancia, el tren rápido, que es menos contaminante, no requiere tanto tiempo de espera para hacer el embarque y puede ser también que ofrezca tarifas incluso más baratas, depende del momento. Lo cierto, para ir ya finalizando, es que desde la precursora Pacific Southwest Airlines, que operó hasta 1988, hasta el día de hoy la low cost han recorrido un extenso camino. Son pocos años, pero realmente el avance ha sido mucho. E incluso en Sudamérica comenzó realmente hace muy poco en términos históricos. Yo me pregunto entonces, si te pregunto cómo crees que va a continuar en nuestros países con largas extensiones territoriales, como es el caso de Argentina, y amplia desigualdad social, el devenir del mercado de la low cost. ¿Qué te parece? Dale, espero tu opinión.